Bien, vamos a iniciar la clase de esta noche, pero como siempre, un rapidísimo repaso para que tengamos presentes las ideas que se están manejando. El riesgo, el carácter económico del riesgo y el estado ante el riesgo. Ya vimos cómo cada país identifica los riesgos que cree que son más amenazantes para su supervivencia, su continuidad, la sociedad, etc. Sin embargo, no solo hemos hablado de los riesgos en un ámbito nacional, gubernamental, sino en un ámbito mucho más amplio todavía. Ahorita están en las reuniones del cambio climático, las amenazas sobre el planeta también son riesgos que deben tomarse en cuenta, la emisión de carbono, etc. Pero ya también dijimos que el riesgo del que vamos a hablar es el riesgo que está a nuestro alcance, aquel riesgo que podemos manejar, aquel riesgo en el que podemos influir y del cual podemos protegernos con cierta eficacia. Y para poder entender la diversidad de riesgos y también para poder proteger a la unidad básica económica de una sociedad, que es la empresa, hemos tomado precisamente a la empresa como elemento de estudio. La empresa o cualquier tipo de organización. Y para eso hemos tomado como base la norma ISO 31000, que nos da pautas para la gestión de riesgos. Y dijimos que esta norma no es certificable, por lo menos no todavía, pero es muy importante que se la maneje porque ligada a la norma 31000 hay otras normas que sí son certificables y que nos pueden ayudar mucho para entender la gestión de riesgos en la empresa. Y pusimos un ejemplo que ustedes lo van a desarrollar o lo han visto ya en uno de los foros de esta semana, un trabajo acerca de el survey que hizo Aon sobre los riesgos empresariales antes de la pandemia, y nosotros estamos haciendo una pregunta sobre los riesgos de Bolivia después de la pandemia, sí, los riesgos de las empresas en Bolivia. Hemos hablado de la gestión de riesgos en sectores regulados, pues resulta interesante ver cómo la legislación boliviana, la legislación en el ámbito financiero, sobre todo, que abarca banca y seguros principalmente, y todas las empresas que forman la constelación del ámbito financiero, dice que se va a hacer supervisión supervisión basada en riesgos, o sea que las entidades financieras tienen que implementar un sistema de gestión de riesgos y por tanto tiene que haber alguien que se encargue de ese sistema. Puede que se llame gerente de riesgos o puede que le pongan otro nombre, oficial de cumplimiento o algún otro, pero es básico que esto se desarrolle. Bien, en cuanto a las demás empresas privadas de cualquier tipo, de comercio, de industria, de intermediación, la gestión de riesgo ya es voluntaria, pero estamos estudiando cómo esa voluntariedad puede ayudar muchísimo al éxito de la organización. Hemos analizado las partes constitutivas de una empresa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico. Hemos analizado una gama muy amplia de riesgos que amenazan a cualquier organización, riesgos específicos de organizaciones específicas también, las causas de los riesgos, y hemos entrado a definir qué es la administración o gestión de riesgos, enfatizando en que una pauta de calidad, de reconocimiento
del grado de desarrollo que tiene un país o una organización, es la forma en que maneja sus riesgos. Y ahí hemos entrado a definir esta actividad profesional que tiene como principio fundamental la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos que le son propios. ¿Para qué? Para cumplir con estos objetivos finales, que son proteger el patrimonio de la organización y permitir que continúe funcionando sin interrupciones, sin problemas. En cuanto a los riesgos de daños, particularmente habíamos identificado dos objetivos operacionales que son la prevención de daños físicos particularmente, aunque hay otro tipo de daños también, y el financiamiento de los siniestros, que es la parte más pesada y que se suele trabajar con el seguro. Volviendo a la gestión de riesgos, hemos enfatizado también en esta parte de la ciencia administrativa, que es la administración por objetivos, porque lo fundamental es que sepamos qué queremos hacer con los riesgos. El manejo de determinados riesgos se convierten en objetivos, porque más allá de la intención que tenga el directorio de manejar sus riesgos, tiene que precisarlo, tiene que delimitarlo, tiene que volver práctico para que sepamos cómo vamos a manejarlo. Y ahí vienen los objetivos. Y los objetivos se trabajan en conjunto con todos los funcionarios, con todos los que participan en la tarea que nos hemos planteado. Hay una serie de objetivos en una empresa. En el caso nuestro estamos hablando de los objetivos del manejo de riesgos y ahí también cada uno aporta lo suyo. Entonces, hemos analizado cómo tienen que ser esos objetivos, cómo se definen y quién es el responsable fundamental de la gestión de riesgos. Es el directorio de la entidad, porque el directorio es el que define las políticas y luego transforma estas políticas en objetivos precisos, específicos, que tienen que ser transmitidos, informados a todos los funcionarios, a todos los participantes, empleados, incluso clientela y gente de afuera, para que conozca qué es lo que hace la empresa para desarrollar sus tareas. Pero además del directorio, por supuesto, están los gerentes ejecutivos, los jefes departamentales, supervisores, capataces, hasta el último trabajador que podamos considerar. Pero hay un funcionario fundamental aquí, que es el gerente de riesgos, y tiene un ámbito de acción. Ese ámbito de acción se lo define el directorio y le pone una serie de responsabilidades que nosotros las hemos señalado en esta lámina, y pueden haber muchas más. Hemos señalado que este funcionario debería tener un nivel alto, jerárquicamente hablando, dentro de la estructura organizacional, porque necesita hacer reportes, manejar aspectos confidenciales incluso de la institución y, por tanto, acceso fácil, directo al directorio, al presidente del directorio, a los máximos ejecutivos, y tiene que estar revestido de esa autoridad, de esa jerarquía, porque si no, no va a poder ejecutar su tarea. Si se lo subalterniza, si se le cortan las manos, se limita mucho su tarea, va a terminar siendo un simple inspector. Los objetivos de la gestión de riesgos, entonces, dijimos, son las políticas grandes, macro, que genera la entidad y que luego se transforman en ideas precisas, factibles, de corto plazo, objetivos que se tienen que lograr. Hemos señalado los 11 principios de la gestión de riesgos, que juegan un papel importantísimo en el desenvolvimiento y en la imagen de la entidad, porque
aplicar gestión de riesgos en una entidad le da confianza al público, a la gente, al cliente, al mismo funcionario también. Pero la gestión de riesgos tiene que ser parte integral de todos los procesos de la organización, tiene que formar parte de la toma de decisiones. Cuando una organización o una empresa decide ampliar actividades, poner una sucursal, abrir otras actividades que le pueden ser útiles o interesantes, en todo eso tiene que trabajar con la idea de la gestión de riesgos. Entonces, cuando se va a tomar una decisión, cualquiera que ésta sea, la gestión de riesgos tiene que estar presente. Con la gestión de riesgo abordamos explícitamente la incertidumbre. O sea, no andamos a tropezones. Cuando hacemos gestión de riesgos, lo primero que hacemos es ver el entorno, observar qué amenazas pueden haber respecto del trabajo, de la tarea que nos proponemos, y entonces las incertidumbres se disminuyen, se hace una tarea valiosa en ese sentido. Pero esa tarea no es una tarea cualquiera, no es buena voluntad, tiene que ser sistemática. Entonces la gestión de riesgo es sistemática, estructurada y oportuna. No es, teníamos que haber hecho esto, lo otro. No, la gestión de riesgo tiene que acompañar cotidianamente cualquier pensamiento, decisión, acción. Se basa en la mejor información disponible. El miércoles lo hemos enfatizado, este punto. La información es vital. Cuando uno no cuenta con buena información, pero no información, diríamos, burocratizada, ¿no? Informes por aquí, papelitos por allá. No, hay mucha información que está a la vista, que es verbal, que es de compartir en la acción misma de estar desarrollando las actividades. O sea que ese es un tema importantísimo. Por supuesto que los papeles y los informes también son parte de sustento de esas decisiones. También la gestión de riesgo debe efectuarse a la medida, o sea, depende del tamaño de la organización, de las necesidades que tenga, etc. Todas estas ideas que nos da la ISO 31000, por ejemplo, de gestión de riesgo, tienen que adaptarse al tamaño del problema, ¿no? La gestión de riesgo tiene que tener muy en cuenta los factores humanos y culturales. Ya lo dijimos, pero creo que vale la pena reiterar. Se puede hacer gestión de riesgos, como decíamos, en Turquía, en Australia, en Bélgica, en Colombia, en Bolivia o en cualquier otro país del mundo. El propósito, la idea, la sistematización es la misma, pero la reacción de la gente, la participación de la gente, la percepción de la gente respecto de los problemas, de la interacción humana, de cómo hacer las cosas, etcétera, ya tiene un sustrato cultural muy fuerte. Y eso hay que tomar en cuenta, porque la gestión de riesgos no es un mecano, no es una estructura rígida, metálica, que se pueda encajar a cualquier empresa en cualquier parte del mundo. Lo que tiene son ideas, propósitos, lineamientos que tienen que tomar muy en cuenta, precisamente por la administración por objetivos, en esa participación de la gente, esa carga emocional, humana, familiar, del entorno social en donde la empresa desarrolla sus actividades. Eso es muy importante porque, fíjense, un factor de riesgo es el hecho de que un empleado o un funcionario del nivel que sea no tenga interés en lo que está haciendo. Le importa un comino. Es más, puede que se sienta maltratado, ignorado, ninguneado, mal pagado. Entonces, ahí tenemos un factor de riesgo muy grande porque esa persona, cuando vea una situación de peligro, se va a callar.
no va a compartir, no va a participar. No le importa, no se siente comprometido. Por eso es muy importante en la gestión de riesgos tomar en cuenta esto que estamos señalando acá, el aspecto humano, el clima empresarial en el que se desenvuelve la actividad de las personas es fundamental. Un clima de cordialidad, de respeto, de tomar en cuenta a la gente, de saber qué piensa, qué quiere o qué problemas tiene. No se trata de resolverle sus problemas. Al final cada uno es responsable de sí mismo y las empresas finalmente solo pagan el salario. Pero hay que ir un paso más allá. Es importante que haya un interés legítimo sin llegar a introducirse en la intimidad de nadie, pero tiene que haber un interés legítimo en el funcionario como tal. Bien, la gestión de riesgos es dinámica, reiterativa, sensible al cambio, lo dijimos, cada día. La gestión de riesgos es una cuestión de cada día y entonces va cambiando, se va adaptando a medida que pasa el tiempo y facilita la mejora continua, o sea que la empresa se siente, digamos, motivada a hacer bien las cosas. Y cuando digo la empresa se siente motivada, todos en la empresa se sienten motivados. Bien, entonces, habiendo señalado la Ley 393 de Servicios Financieros, hemos vuelto a insistir en los riesgos que se identifican en entidades de intermediación financiera. Esto es importante que ustedes lo vean porque vale la pena entender que si la ley dispone que un sector regulado disponga de un sistema de gestión de riesgos, hay que ver cómo se maneja esto en nuestro país, en nuestro ámbito. En Bolivia no hay empresas muy grandes, aparte de Comibol, que es relativo ya, no es la Comibol de antes, IPFB no es el IPFB de antes, no sé, había el Lloyd Aéreo Boliviano, BOA, no es lo que habíamos conocido en sus mejores momentos. No sé, hay algunas empresas grandes en este país, pero tenemos que hacernos la idea de que vamos a llegar alguna vez a tener empresas de fuste donde podamos aplicar todas estas ideas y todas estas iniciativas. Pero eso no quiere decir que no se puedan aplicar ahora en empresas grandes, medianas o pequeñas. Y lo que me interesa que ustedes entiendan es que estas recetas, si quieren, entre comillas, no solo tienen que ver con las más grandes empresas del mundo, tienen que ver con nuestra vida cotidiana inclusive, así que si lo pensamos bien y si sabemos adaptarnos, esto es aplicable a cualquier instancia. Bueno, como es aplicable en el sector financiero, hemos hablado de los delitos financieros, teniendo en cuenta de que la banca particularmente como intermediario financiero y las demás entidades del sector financiero tienen sus riesgos comunes propios, ¿no? Sus vehículos, sus edificios, sus oficinas, su personal, todo lo que ustedes, la mayor parte de ustedes están ligados a la actividad aseguradora, son riesgos que se pueden asegurar y en la práctica están bien colocados, digamos, en entidades de seguro. Pero algunos de estos riesgos de las entidades financieras no son asegurables. Ciertos actos criminales, como estamos viendo aquí, sí, por ejemplo, las pólizas banqueras tienen que ver mucho con esta parte. Los delitos financieros van más allá de los actos criminales dentro de la entidad. Los delitos financieros pueden ser dentro o afuera, llegan al ámbito penal y algunos de ellos, por ejemplo, forjamiento de resultados financieros ilícitos, el seguro no lo va a cubrir nunca, ¿no? Etcétera. Entonces,
hay riesgos propios de la actividad financiera, como el riesgo de crédito también, que es el impago del crédito o el riesgo de mercado, que ya hemos definido. El riesgo operativo, que también es un riesgo inmanente, presente, el no hacer bien las cosas. El riesgo de liquidez, que también lo hemos explicado, de dónde proviene, el riesgo reputacional y el riesgo legal. Y habíamos dejado así un poco en salto la evaluación del riesgo en entidades de seguro, pero me parece que es muy importante que hagamos un repaso, porque habíamos señalado, por ejemplo, en el riesgo de inversiones, la tasa de rendimiento, que tiene que ver con la tasa de interés que se maneja en el mercado y que definen las autoridades monetarias de cada país. ¿Cómo se evalúa el riesgo en entidades de seguros? Hay un reglamento para entidades calificadoras de riesgo. ¿Qué es lo que hacen las entidades calificadoras de riesgo? Evalúan la seguridad financiera de las compañías para cumplir con las obligaciones contraídas en sus pólizas de seguros y contratos, ¿no? De reaseguro y otros contratos que eventualmente pueden existir, siempre ligados a la actividad aseguradora. Dijimos que una calificación de riesgo en última instancia no es más que la medición de la capacidad de pago que tiene una entidad. Hasta en un país se hace la calificación de riesgo país, cuando un país puede o no puede pagar sus deudas. Bien, entonces, la reglamentación vigente en Bolivia define la actuación de las entidades calificadoras de riesgo y mide la seguridad financiera o la capacidad que tengan las aseguradoras de pagar sus siniestros particularmente. Aclara esto que la opinión de una calificadora de riesgo no se basa en una póliza de seguros. Una póliza puede que no resulte pagable o que resulte impagable, etc. Una póliza es un caso específico, un caso que no se analiza. Lo que se analiza es el conjunto de la empresa. Entonces, no es una póliza, ni tampoco se refiere a lo adecuado de una póliza, y si la póliza tiene cláusulas así o cláusulas así. Eso pasa al ámbito de la ley, del control, de la supervisión que realiza la autoridad de fiscalización. Las calificadoras solamente miden la capacidad de pago. Bien, entonces, al hacer esta reglamentación nos hablan de las categorías y la nomenclatura para la calificación. Ya están la AAA, la BBB o AA, B, C, todo lo que ustedes conocen al respecto. ¿Cómo es la metodología de calificación de Moody's, por ejemplo? Moody's lo que hace es medir, más que medir, digamos, inspeccionar, investigar, determinar, detectar qué participación de mercado tiene la compañía que se está evaluando. La marca, le llaman la marca, ¿a qué? A la imagen y a la reputación de la empresa. Y también se ven los canales de distribución del producto, de los seguros. Canales de distribución que pueden ser principalmente corredores, agentes y algún otro aspecto más ligado a la venta de su producto. Luego, Moody's hace un análisis, una evaluación del perfil de riesgo de productos y su diversificación. O sea, ¿qué productos maneja la empresa de seguros? Se refiere a qué seguros ofrece.
automotores, aeronavegación, industrial, desgravamen, etcétera. Y entonces mide el perfil de riesgos de cada uno de esos productos en la empresa específicamente. El riesgo de inversiones. No hay mucho riesgo en las inversiones, no hay mucho que medir, pero obviamente hay que inspeccionarlo porque todo esto está bien regulado, bien determinado por la ley y los reglamentos correspondientes. Sin embargo, hemos visto que las inversiones tienen que tener liquidez, rentabilidad, seguridad, etc. Entonces, en el ámbito de la rentabilidad, la otra noche comentábamos que por las bajas tasas de interés que se dan en el mercado internacional, particularmente las que está manejando la Fed en Estados Unidos, el rendimiento de las inversiones es muy bajo y eso conspira, por decirlo así, contra los buenos resultados de las compañías de seguro. Si las compañías no tienen un buen rendimiento de inversiones para poder lograr que las primas, los resultados técnicos más que se invierten, puedan dar rendimientos, van a tener que subir las tarifas. Pero ese ya es otro asunto, ¿no? Moody's también revisa la adecuación del capital o solvencia, es decir, lo que se mide en Bolivia, que es el margen de solvencia o la adecuación del capital, es decir, el patrimonio de la entidad, el capital de la entidad, tiene que crecer en la medida que crecen las primas o en la medida que crecen los siniestros. Entonces, esa es la adecuación. La rentabilidad del capital también, es lo mismo que la rentabilidad de las inversiones, pero en este caso el capital también juega en ese mercado. Adecuación de las reservas de siniestros, este es ya un aspecto muy técnico, pero que se tiene que evaluar porque las entidades de seguro tienen como misión pagar siniestros y tienen que tener plata suficiente para eso. Entonces se revisa si las reservas corresponden a los siniestros producidos y a los que se espera que se produzcan o a los reclamados por pagar. Ustedes ya conocen todo ese mecanismo. Flexibilidad financiera que depende del país en el que se desempeña la entidad, porque estos parámetros de evaluación no son solo para Bolivia, sino que se aplican en todas partes. ¿Qué es esto de la flexibilidad financiera? La habilidad de captar capital al ser determinada por la escala, tamaño y sofisticación de su mercado de capital. Bueno, las entidades aquí de seguros no tienen afortunadamente esa gran preocupación. En otras partes, las inversiones que se hacen, sobre todo en la bolsa, de carácter muy especulativo, pueden llevar también a que se mire con más interés esta habilidad de captar. Adelante, ¿hay alguien que pregunta? Jimena. Bueno, y hay otras consideraciones más para las calificaciones. Esa es la forma en que Moody's hace su tarea. Pacific tiene otro procedimiento. Se van a fijar ustedes que a la larga lo que se mira es lo mismo, pero la forma de abordar la problemática difiere. Por ejemplo, Pacific lo que hace primero es un análisis macroeconómico y de la industria, o sea, mira en qué condiciones se está desarrollando la economía nacional y en qué condiciones, o en esas condiciones, cómo se está desenvolviendo la entidad de seguros que está evaluando. Y entonces pone énfasis en variables macroeconómicas y demográficas. Por ejemplo, nuestro país es chico, tenemos
dice que vamos a llegar a los 12 millones de habitantes. Está en, veremos esto de si se hace el censo o no se hace, el INE le está dando largas al asunto, qué sé yo, pero igual 12 millones de habitantes no es precisamente un país con mucha población, ¿no? Y eso tiene su incidencia en la demanda, en el grado de diversificación de la economía, etcétera, etcétera. Efectos de cambios en tasas de interés. Liquidación de inversiones cuando se hacen las liquidaciones. Evolución de la competencia, o sea, está revisando a la compañía A, pero al mismo tiempo monitorea qué está haciendo el resto del mercado para hacer un cruce de información y ver dónde se sitúa la entidad evaluada. Aspectos reglamentarios de la industria, esto también es algo que Pacific revisa, y las demás también, por supuesto, pero acá está más explícito, ¿no? ¿A qué reglamentación se sujetan las compañías de seguros? En lo financiero, en lo contable, en lo técnico. Luego de ver todo este conglomerado de temas del análisis macroeconómico, analiza la propiedad de la empresa, es decir, quiénes son los accionistas, qué nuevos negocios hay, qué políticas de dividendos y principios y prácticas de gobierno corporativo, que es algo que tenemos que hablar nosotros. Luego nos va a hablar de la administración y va a hacer una evaluación de los miembros del directorio, quienes componen el directorio. En Bolivia, las empresas de seguro, que son sociedades anónimas, no tienen muchos accionistas. O sea, por supuesto están dentro de la ley, pero no son las grandes sociedades anónimas donde hay una participación masiva de accionistas, como en la CBN, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Realmente son pocos los accionistas. Pero igual se hace esa evaluación, quiénes son los ejecutivos, qué estructura organizacional tiene la entidad que se está revisando, sus sistemas de administración. Ya dijimos que la administración es fundamental para cualquier entidad. Luego nos hablará de la posición competitiva en la industria. ¿Dónde está ubicada la entidad? Primer lugar, segundo lugar, quinto lugar, qué sé yo. La política de inversiones y la calidad del portafolio que tiene de inversiones, el portafolio de inversiones. La gestión de riesgos, y ahí se estudiará los sistemas de administración de riesgos y evaluación de riesgos de las aseguradoras, o sea, no los riesgos que están asumiendo de terceros, no los riesgos de los asegurados, sino los riesgos al interior de la empresa que tienen que ver con lo que dijimos, inversiones, solvencia, etc. Entonces, los riesgos de la aseguradora, que también están relacionados con el reaseguro, ¿no? Por eso se exige que el reaseguro sea de primerísimo nivel. La política de reaseguro, reaseguradoras contratadas, interpretación de estados financieros, y entender la composición de las personas. Finalmente veamos cómo hace su evaluación AESA o Fitch Rating. Toma en cuenta dos elementos bien diferenciados, factores cualitativos y factores cuantitativos. Como ustedes ven, son los mismos temas que se ven, pero abordados de diferente óptica. Acá, en esta parte, AESA, por ejemplo, Fitch, de los factores cualitativos, limitaciones soberanas y de país, o sea, que es esa visión macro de cómo está la economía y si el país tiene o no también una
calificación internacional como nación, etc. Y por supuesto el perfil de la industria y el entorno operativo, que es lo mismo de antes, ver dónde se ubica la empresa, la competencia, etcétera, etcétera. El perfil de negocios, o sea, qué productos tiene, qué grado de aceptación, venta, penetración tienen sus productos. La propiedad, lo que decíamos antes, quiénes son los accionistas, etcétera, a quién le pertenece la empresa, y el gobierno corporativo y administración. La administración es un elemento fundamental. En cuanto a los factores cuantitativos, nos habla de capitalización y apalancamiento, o sea, si tiene capital suficiente, si es el capital dinámico, como es el margen de solvencia, está bien, y si falta, cómo se puede apalancar, etc. La capacidad de servicio de deuda y flexibilidad financiera. Las entidades aseguradoras en Bolivia, yo diría que no tienen deuda, salvo las deudas propias del seguro, de los siniestros, etc. Entonces, el servicio de deuda, en nuestro caso, digamos, no es una gran preocupación, pero sí se tiene que revisar como que puede ser posible. El desempeño financiero y ganancias, obviamente, el riesgo de inversiones, ya lo dijimos, la administración de activos pasivos y de liquidez, la suficiencia de reservas de riesgos en curso, principalmente reservas de siniestro, etcétera, reaseguros, mitigación de riesgos y riesgo catastrófico. Fitch se enfoca en esta última parte, en el resultado técnico con bastante profundidad. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar a nuestro capítulo 5 para hablar de la gestión de riesgos, la identificación y la evaluación. Ahora sí, estamos entrando, después de toda de este gran escenario que hemos planteado en las dos clases anteriores, un gran escenario a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel internacional, la ISO, etcétera. Y ahora empezamos a vernos en nuestra propia cancha, digamos. Hablemos entonces de la gestión de riesgos y veamos qué es lo que nos dice la ISO 31000. ¿Qué es la gestión de riesgos? Todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos que podrían enfrentar las organizaciones. Y coincide con nuestra definición de riesgo, ¿no? Es la incertidumbre sobre los objetivos. Se traza un marco de acción para saber qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. Ahorita, por ejemplo, que hemos visto las evaluaciones de Moody's, de Fitch, etc., han visto los aspectos que ellos toman como importantes para ver la gestión, cómo se están gestionando esos aspectos. Bueno, aquí internamente no estoy hablando solo de una compañía de seguros, de cualquier organización. Tiene que identificar qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. Entonces, esa gestión tiene que ver sobre todo con la cuantificación de los riesgos, porque el riesgo siempre tiene un efecto económico. Para lo cual es fundamental definir dos elementos: las consecuencias, que van a ser finalmente económicas, de cualquier riesgo, y la probabilidad de que ese riesgo suceda. Entonces, comencemos con las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Son los efectos que se derivan directa o indirectamente de otros,
Como toda actividad es dinámica, cualquier acto, cualquier suceso, cualquier decisión, siempre repercute. Es una mesa de billar. Cada día se reinaugura la mesa de billar. Lo que decidimos, lo que hacemos, golpea a todas las demás bolas, y entonces significa que las consecuencias siempre tienen un precedente, alguna decisión, algún hecho previo. Se trata entonces de evaluar los riesgos que cumplen con la premisa de causa-efecto. No siempre se pueden prever las consecuencias de una acción o decisión. O sea, no somos adivinos, tratamos de prever lo mejor posible, pero no siempre podemos medirlo en su justa dimensión. No tiene que ver con riesgos, pero fíjense ustedes lo que ha pasado con la famosa liga que ha iniciado el dirigente del Club de Barcelona, ¿no? Arma una liga que no ha durado ni 24 horas, ni 48 horas, pero ha tomado una decisión sin haber medido qué es lo que iba a pasar y cuál iba a ser la reacción. Bien, pero un acto, solo para ponerlo como ejemplo, es el origen de cualquier sistema de gestión de riesgos. O sea, en una organización más seria que hablar de fútbol y esas cosas, en una organización, siempre que tomamos una decisión tenemos que tener en cuenta la gestión de riesgos, el sistema de gestión de riesgos. Siempre hay consecuencias, porque si no hubiera consecuencias, cualquier acción resultaría insuficiente. O sea, siempre hay, aunque sea un mínimo grado de consecuencias, hay que tomarlo en cuenta, es parte del juego, pero lo importante es ver si esas consecuencias van a ser fatales, grandes, profundas o mínimas. Y la probabilidad de que ese hecho que tenemos temor que se produzca realmente llegue a realizarse. Entonces, nos habla de la posibilidad de que un hecho se produzca. Para la gestión de riesgos es fundamental que las empresas contemplen la irrupción de hechos que puedan derivarse o no de las decisiones de la empresa, porque algunos riesgos se derivan de nuestras decisiones y otros nos caen de arriba, del entorno, de decisiones que no están en nuestras manos. Nunca estamos preparados para todos los acontecimientos, sobre todo si vienen de factores externos. Pero el solo hecho de pensar en su materialización ya es un indicador de la gestión de riesgos. O sea, si aunque sea intuitivamente entendemos que hay riesgos y que tenemos que ser precavidos, ya estamos haciendo gestión de riesgos. Los riesgos, por tanto, no tienen ni el mismo origen ni la misma naturaleza. Hay riesgos grandes, chicos, pequeños, internos, externos, etc. ¿Qué factores inciden? Bueno, el tamaño de las empresas. En una empresa grande, los riesgos pueden ser realmente severos. El número de integrantes, o sea, cuántos empleados tiene la empresa, qué sé yo, hay empresas, la General Electric, la General Motors, o Boeing, cualquiera de esas tiene miles de integrantes. Su estructura organizacional, o sea, piramidal, si hay estructuras que son piramidales muy acentuadas y hay muchos estamentos entre la dirección y el último nivel, y hay otras cuya estructura es achatada, donde es más fácil acceder, tener relación, hablar, conectarse con los niveles superiores, y son pirámides muy achatadas, muy alargadas. Todo depende de cómo se define en el directorio y
en función de lo que se quiere hacer y del tipo de empresa que se trata. ¿A qué se dedica? ¿Qué actividad de producción tiene? ¿En qué sector operan? Esto ha propiciado que se desarrollen metodologías propias para cada sector o especialidad. ¿Cuál es el objetivo? Como siempre, identificación, evaluación y tratamiento del riesgo. Por supuesto, monitoreando, ¿no? Pero es identificación, evaluación, tratamiento y monitoreo para repetir esas tareas permanentemente. Entonces, todo esto está asociado a una actividad, función o proceso, o sea que da forma a la implementación del sistema de gestión en sí mismo. Bueno, eso es gestión de riesgos, queridos amigos, y vamos a ver las metodologías que se utilizan en el análisis. ¿Qué son las metodologías en el análisis de la gestión de riesgos? Son las que están orientadas a la identificación, evaluación y posterior tratamiento de los riesgos. O sea, bueno, sí, ya sabemos que hay que identificar, evaluar y tratar, pero la metodología que vamos a usar, ¿cuál es? Puede haber una metodología de cuantificación. Se trata de herramientas. O sea, podemos hacer mediciones y actividades de diversas formas. Bueno, eso es la metodología. Las de cuantificación son las más utilizadas. Se enfocan exclusivamente en la cuantificación de los riesgos. Aplican una serie de indicadores de carácter numérico casi siempre para medir el impacto que tienen los riesgos en las organizaciones y sobre ese cálculo se elaboran las acciones. Entre esas formas cuantitativas se encuentran estos métodos cualitativos, que es el más utilizado en la toma de decisiones en proyectos empresariales, sobre todo en proyectos. Se apoyan los emprendedores, los empresarios, en su propio juicio, en lo poco o mucho que conocen sobre el negocio que están realizando, en su experiencia, si es que la tienen, o en su intuición para la toma de decisión, ¿no? Se puede utilizar cuando el nivel de riesgo es bajo y no justifica el tiempo y recursos necesarios para hacer un análisis completo, o porque los datos numéricos son inadecuados, son insuficientes o no existen. No tenemos base numérica, cuantitativa, estadística para tomar una decisión y entonces tenemos que basarnos principalmente en lo que dijimos, nuestro propio juicio, la experiencia, la intuición. ¿Qué incluye esto? No sé si ustedes han oído hablar o conocen el brainstorming. Se reúne a la gente, a los ejecutivos particularmente, a los socios y, bueno, piedra libre, cada cual que plantee lo que cree que debe decir, lo que sabe, lo que conoce y su criterio acerca de cómo manejar el problema. Brainstorming, entonces, es la tormenta de ideas y ahí se recogen después las mejores y se las ponen en práctica. También se puede ir por el cuestionario y por entrevistas estructuradas, que también da resultado. Pero todo depende de qué tipo de empresa es. Evaluación para grupos multidisciplinarios o juicio de especialistas y expertos, pues la técnica Delphi. Cuando uno no sabe qué hacer o cómo hacer y no tiene esa experiencia y duda de su juicio propio legítimamente, lo que hace es llamar a un experto, llamar a un entendido, a alguien que conozca del tema y le consulta. Se llama Delphi, pues viene de Delfos, el oráculo de Delfos, ¿no? En Grecia antigua iban a pedirle al oráculo que les diga el futuro, qué iba a pasar, o etcétera. Entonces, o ir a la guerra o no ir. Bueno, eso es. En una empresa, el método Delphi es consultar
a los expertos para que nos digan qué hacer. Luego están los métodos semi-cuantitativos, donde se juntan ambas cosas, lo intuitivo y lo que se puede recoger numéricamente o cuantitativamente. Se utilizan clasificaciones de palabras como alto, medio o bajo. Esto, por ejemplo, en materia de riesgos, ustedes lo saben, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. O descripciones más detalladas de la probabilidad. En lugar de hablar de alto, medio o bajo, se puede hablar de 85%, 50%, 22%, etc. Estas clasificaciones se demuestran en relación con la escala que sea apropiada. Se debe poner atención en la escala utilizada para evitar malos entendidos e interpretaciones de los resultados del cálculo. Y finalmente los métodos cuantitativos como tales, ¿no? Los métodos cuantitativos como tales. Y estos permiten asignar valores de ocurrencia a los diversos riesgos, es decir, calcular el nivel de riesgo, que incluye análisis de probabilidad. Aquí los matemáticos tienen la palabra. Análisis de consecuencias, que también se hace con ayuda de gente que conozca no solo de estadísticas, sino también de otro tipo de pronósticos que se pueden hacer con ayuda de la matemática. O hacer simulaciones computacionales. Esto, por ejemplo, lo hacen mucho en la NASA y en otras actividades también. O sea, para los pronósticos climatológicos se hacen simulaciones. Para los pronósticos geológicos de terremotos y otros se hacen simulaciones computacionales y entonces ahí el riesgo se está manejando con la herramienta adecuada. Entonces, se puede realizar mediante diferentes mecanismos. Ahí está el método Monte Carlo, que muestra múltiples posibles escenarios. Se llama Monte Carlo porque es como en el juego, ¿no? Las probabilidades de ganar o perder, o de ganar a medias o no, etcétera. Entonces, ahí es uno de los métodos que es sencillo para llevarlo a la práctica y que se puede computarizar para la realización de simulaciones. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en el material complementario. Está la norma chilena puesta a disposición de ustedes en la plataforma, y ahí, además de la norma ISO 31000, hay una descripción de varios de estos métodos que se utilizan para poder realizar esto que estamos hablando, metodologías de análisis para la gestión de riesgo. Para eso es muy importante, entonces, definir los objetivos. Hay que definir los objetivos del proceso, qué es lo que se busca con la implementación del sistema de gestión de riesgos. Por ejemplo, en la banca y en los seguros, cada uno diferente. En los seguros a través de la calificación de riesgos, en la banca a través de la evaluación por gestión de riesgo, según lo define la ASFI. Entonces, ¿qué objetivos son los que estamos buscando con nuestro sistema de gestión? ¿Cuál debe ser el alcance del mismo? Cada banco, cada compañía tiene que plantearse eso. Y por supuesto, solo lo pongo como ejemplo, pero salgamos de ese ámbito y vamos a otras empresas industriales, comerciales, donde también tendrán que analizar sus propios objetivos tal como lo están definiendo. Entonces, la dirección de la empresa, los directores, el director, debe ser la instancia con más alto grado de implicación en la difusión de estos objetivos. Ya lo dijimos, el directorio plantea los criterios macro y los objetivos y los pone no solo en conocimiento, sino para aplicación
en todos los niveles. Si no, no va a lograr que todos los niveles se comprometan del modo deseado. Si no se comunica, si no se sabe a dónde vamos, el lograr compromiso de la gente, imposible. No solo se apoya en una buena difusión, sino también tiene que haber un presupuesto para destinar recursos necesarios para la materialización del plan de riesgos. Y hay que nombrar a los responsables, porque si bien puede haber un gerente de riesgos, él no es responsable ya de la implementación específica en cada sitio de trabajo. Ahí tiene que haber alguien, el capataz, el jefe de planta, el funcionario medio, quien sea, jefe de departamento, encargado de aplicar la gestión de riesgos en su área, en los objetivos de su unidad. Entonces, se debe delegar la coordinación de las labores de la gestión de riesgos en uno o más responsables. Depende del tamaño de la organización, por supuesto, y del número de empleados. Sea como sea, lo único cierto es que la estrategia debe involucrar a las personas en el proceso. No se puede hacer gestión de riesgos si la gente no se siente involucrada, comprometida. Aunque la empresa tenga muchos trabajadores y departamentos, lo más recomendable es que los grupos de trabajo no superen los 10 miembros. Cuando sucede así, pasan los 10 miembros, cuando hay mucha gente para hacer algo, se descentraliza, las funciones no son claras, los procesos se dilatan, nadie quiere ser responsable de nada, se pasan la pelota, etc. En las empresas grandes. En las empresas pequeñas, el grupo no debería exceder los 5 miembros. Los responsables de un proyecto de gestión de riesgos podrían apoyarse con expertos externos, o sea, no solamente como vimos en el método Delphi, para consultar a expertos a la hora de elaborar, de planificar la gestión, sino también apoyarse con expertos a la hora de ejecutar la gestión de riesgos. Y en este caso los expertos quizás sean ingenieros o abogados o financistas, según el área donde les toque trabajar. Entonces, el proceso de gestión de riesgos tiene la siguiente guía, digamos. Por una parte, tenemos que ver esto que estamos señalando aquí. ¿Qué es esto? Estamos hablando de un proceso de diagnóstico, un diagnóstico estratégico para la gestión de la entidad. O sea, tenemos una organización, cualquiera que ésta sea, financiera, de seguros, industrial, comercial, un hospital, una universidad. ¿Cómo diseñamos, cómo diagnosticamos nuestro trabajo de gestión de riesgos? Y entonces hacemos planes y programas que regulen y orienten el desarrollo de la función institucional. Planes y programas, o sea, los que tengan que ver con la actividad de la institución, pero siempre bajo el marco, en el ámbito de la gestión de riesgos. Entonces, una forma de hacer las cosas, un modo de operación que garantice una gestión efectiva. Se hablará entonces de una estructura organizacional flexible y eficiente. No se trata de diseñar un organigrama y que no se puede mover. No, por ahí el organigrama es una camisa de fuerza que no nos deja hacer muchas cosas. Tenemos que modificar no solamente el organigrama, ubicando niveles, jerarquías, mandos, etcétera, sino también funciones. Algunas áreas pueden tener más funciones que otras,
erróneamente asignadas, entonces las podemos cambiar, intercambiar, etc. Entonces, una estructura organizacional flexible y eficiente. Y en realidad podríamos decir flexible para que sea eficiente. Y un ambiente de control. Cualquier iniciativa, cualquier lineamiento que se disponga, tiene que ser controlado, tiene que ser verificado, tiene que verse si se está cumpliendo. Bien, entonces, una vez que tenemos esta parte preparada, porque esta es una preparación, una vez que esto está preparado, lo que hacemos ya en un primer momento es hacer una elaboración de políticas de administración de riesgos, los riesgos que se han identificado. Ahí ya el directorio, con las recomendaciones que hace el gerente de riesgos y todos los participantes en la misión de manejar riesgos, se hacen las políticas sobre los riesgos que se han identificado como los más severos, los de mayor cuidado, los que más nos pueden impactar. Una vez que se han identificado los riesgos, se hace la evaluación. ¿Ve? Estamos viendo paso por paso, repitiendo lo mismo de siempre. Identificación, evaluación, tratamiento. Bien. Las políticas son sobre los riesgos identificados. Una vez identificados, ¿qué se hace? Se evalúa qué medidas de respuesta se van a tomar ante los riesgos identificados. ¿Qué se va a hacer con cada uno de esos riesgos? Luego se hace el análisis de los riesgos. Un análisis que tiene que ver con una estimación del grado de exposición de la entidad, ¿no? Esas mediciones intuitivas que decíamos, riesgos altos, medios o bajos, del grado de exposición. Una vez que se han identificado los riesgos, medimos el nivel de riesgo y si realmente la empresa, la organización, está expuesta a esa amenaza. ¿En qué grado está expuesta? Finalmente, ya para la identificación está el reconocimiento de situaciones de riesgo o que afectan al cumplimiento y que forma parte del contexto estratégico, siempre y cuando se hubiera hecho desde el principio un análisis de los aspectos externos o internos que implican exposición al riesgo. Entonces, esto de ida o de vuelta, en realidad es el procedimiento, el proceso de gestión de riesgos que tenemos que seguir para aplicar. El diagramita ayuda. Hay una forma más simple de entender. Todo lo que hemos dicho hace un rato se ve aquí con más claridad. Un esquema simple, flujograma de gestión de riesgo. ¿En qué consiste? Bueno, pues la identificación del riesgo, la estimación, valoración, evaluación. La estimación en el sentido, sobre todo si es alto, medio, bajo. La valoración también en ese sentido, pero ya cuantificando el efecto, el impacto que pueda tener monetariamente. Y aquí, esto de utensilio, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a comprar un seguro? Si la respuesta es sí, entonces tenemos el riesgo controlado. Hay riesgos que no vamos a asegurar, porque son pequeños, porque no valen la pena, por N razones. Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar el riesgo. Si no vamos a usar seguro, entonces, no habiendo seguro, ese riesgo queda en nuestras manos. Obviamente, está por demás decir que lo que se hace es utilizar ambas cosas. Hay riesgos que sí se aseguran y hay riesgos que no. Pero
En esa evaluación es donde tenemos que ver qué es lo que vamos a retener y qué es lo que vamos a transferir. Y esa es la evaluación que se tiene que hacer permanentemente en este circuito, ¿no? Identificación, estimación, valoración, tratamiento. Ahí está, es facilito, creo que esto ya nos da una idea bien clara de lo que tenemos que hacer. Insistiendo entonces en la identificación y medición de los riesgos, a través de reuniones con los diversos responsables, la empresa debe definir cuáles son los factores que influyen en los procesos y priorizarlos en función del impacto que tenga. En un proceso no todas las acciones tienen el mismo grado de importancia. Una buena manera de medir el impacto es utilizar, por ejemplo, una escala de valores como la siguiente. ¿A qué área de la empresa afecta? ¿Al área de producción? ¿Al área financiera? ¿Al área jurídica? De compromisos legales que contrae la institución. ¿A qué área afecta el riesgo que estamos identificando? Es decir, la identificación es de N riesgos y luego tenemos que, de los N riesgos, uno por uno, hacer esto. ¿A qué área afecta? ¿Cómo la afecta? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué efectos puede tener? Si puede tener efectos muy profundos, o a lo mejor son efectos en los que simplemente hay entrabamiento, dificultades, ralentización, pero no hay grandes problemas. ¿Qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto? ¿Qué margen de maniobra otorga? ¿Qué pasa con ese riesgo? Si a pesar del riesgo podemos seguir operando o no, o hacer un bypass, digamos, ¿no? Bypassear, pues como se dice vulgarmente, o darle un tratamiento que a lo mejor no sea total, pero que nos permita salvar la situación. Entonces, un margen de maniobra. ¿Qué tiempo de reacción permite a la dirección? Si se presenta ese riesgo que estamos analizando, ¿cuánto tiempo tenemos para poder sortear las dificultades? Y ahí no es un riesgo de daños, por ejemplo, una explosión, un incendio. Ahí no hay mucho, ahí no hay margen de maniobra. Pero hay otros riesgos de clientela, de insolvencia, etcétera, que se pueden ir maniobrando de alguna forma. ¿Qué grado de complejidad requieren sus soluciones? Es decir, estos riesgos son muy complicados para resolver o están ahí, pero se pueden resolver fácilmente. Finalmente, ¿qué pasa si no afrontamos el riesgo? Hay que medir esa posibilidad, porque hay muchos riesgos que son amenazas, pero no podemos estar con esa paranoia de enfrentar todos los riesgos. Hay riesgos con los que cuando surjan ya veremos qué hacemos. Mientras tanto, hay que ser conscientes de que están ahí. Quizás planificar un plan de respuesta, pero nada más, porque no pide más tampoco ese riesgo, ¿no? Entonces, en el análisis de riesgo, el objetivo es establecer una valoración y priorización para clasificarlos. El análisis dependerá de la información disponible sobre el riesgo y su origen. O sea, ¿dónde nace? ¿Dónde surge? ¿Dónde se origina el riesgo? ¿Adentro o afuera? Si es adentro, ¿cómo? Y si es afuera, ¿dónde? Hay que informarse bien.
Y para adelantarlo es necesario diseñar escalas que puedan ser cuantitativas o cualitativas. Señores, estamos hablando simplemente de identificar, evaluar y tratar los riesgos. ¿Qué respuesta entonces le damos a un riesgo? Bueno, las respuestas obedecerán a la identificación del riesgo y de sus efectos en los procesos. Ahí se plantearán las soluciones más adecuadas para enfrentar los elementos que obstaculizan la consecución de los objetivos. Hay 5 estrategias principales para esto y está en función de la probabilidad de ocurrencia y de la magnitud, ¿no? Entonces, suprimir el riesgo, transferir el riesgo, mitigar, explotar y aceptar el riesgo. A ver, acá vamos a medir la probabilidad y acá la consecuencia que tiene el riesgo. Por ejemplo, si la probabilidad es baja y es ligeramente dañino, entonces la consecuencia es trivial, la probabilidad, ¿sí? No vale la pena ni preocuparse de eso. Hay otros riesgos que tienen una baja probabilidad, pero es moderadamente dañino. Bueno, vemos cómo lo manejamos. Ahí sí ya tenemos que tratar un plan de acción, elaborar, planificar un plan de acción. Y si fuera extremadamente dañino, ¿sí? Eduardo, tengo la impresión de que alguien quiere preguntar. Bueno, finalmente, un riesgo puede ser extremadamente dañino, pero con una probabilidad muy baja, y habrá que ver si le damos la cualidad de moderado dentro de nuestra conceptualización para poder manejarlo. Y así con los demás. Una probabilidad media con un riesgo ligeramente dañino puede ser aceptable, y riesgos que tengan probabilidad alta pero ligeramente dañino se mide como moderado, etc. Entonces, esta clasificación, como ustedes ven, es una clasificación más bien de tipo cuantitativo, sí, pero sin números, ¿no? Sí, mucho, poco, bajo, medio, alto, aceptable, importante, trivial, teniendo en cuenta de que hay una franja de riesgo que es inaceptable cuando la probabilidad de que ocurra es alta y que puede ser muy dañino, entonces ese riesgo es inaceptable. Tenemos que eliminarlo de alguna forma. No podemos convivir con un riesgo con esas características. Por tanto, acá la respuesta o el tratamiento al riesgo será suprimirlo cuando es posible, prevenirlo o mitigarlo, aceptarlo. En muchos casos aceptamos los riesgos cuando no suponen impedimentos para la consecución de los objetivos. Pueden convivir con la empresa. Por ejemplo, los riesgos de daños que ustedes conocen muy bien por los seguros, se trata de una retención, o sea, son riesgos que no trasladamos al seguro, los retenemos, porque son montos que estimativamente no son altos. Ahora, si hubiera montos que sobrepasan el nivel de retención que nosotros definimos, ahí sí hay que asegurar. Una consulta, señor Budón. Adelante, Ernesto. Dígame, para aceptar un riesgo, ¿este tendría que estar dentro de lo que sería el apetito de alguna institución o podría ser dentro de la capacidad de riesgos de la institución? Perdón un segundito, tengo un problema con el parlante. De nuevo, por favor, Ernesto. Muy bien. Para aceptar un riesgo,
¿este debería estar dentro de lo que serían los límites del apetito de riesgo o también podría ser incluido dentro de la tolerancia o capacidad del riesgo de una institución? Yo creo que sí, ambas cosas. Ahí, más que una regla fija, lo que tenemos que considerar principalmente es si vamos a poder tener capacidad de respuesta a ese riesgo. Entonces, cuando decidimos asumirlo, y muchos de estos entran dentro del costo fijo, digamos, de la empresa, porque siempre sucede que de pronto se rompe un chicotillo, hay un pequeño cortocircuito, se caen la mercadería que está arrumada en el almacén, un vehículo externo choca al entrar a nuestros predios. Son cosas que pueden suceder, algunas podrían estar aseguradas, otras no, pero la mayor parte de esos pequeños incidentes que se producen al interior de la empresa los puede afrontar con un presupuesto de gastos. Entra en el rubro de gastos corrientes de la empresa. Ahora, ahí viene precisamente la ventaja, la necesidad, el valor que tiene la identificación de riesgos, porque cuando identificamos un riesgo y notamos que tiene alguna de estas características que estamos viendo acá, si es aceptable, no aceptable, moderado o inaceptable, ahí es donde tenemos que tomar decisiones. No hay una regla, pero sí tiene que haber una definición. No hay una regla que se pueda aplicar a todas las empresas, a todas las organizaciones, pero cada organización tiene que trazar su propia regla para decir estos límites yo los puedo asumir y los daños o las pérdidas o lo que pueda suceder por encima de estos límites los tengo que asegurar, por ejemplo. Pero eso se define en cada organización, depende del tamaño, de cuánta plata maneja, de qué volumen de negocios tiene. Eso es muy difícil, hace muy difícil que se pueda estandarizar una regla, una solución aplicable a todos. Es decir, cada entidad, al hacer este trabajo de gestión de riesgos, tiene que medir su capacidad de respuesta. No sé si responde eso tu inquietud, Ernesto, o hay algo que dejar en el tintero. Está bien, don Carlos. Muchísimas gracias. Bien, entonces, la mayor parte de estos riesgos de los que estamos hablando, que se asumen, que se aceptan, están en las franquicias. Cuando hacemos un seguro para conseguir una rebaja de primas, podemos plantear franquicias. Esa es nuestra decisión. Entonces sabemos que si un siniestro, por ejemplo, un siniestro asegurable, ¿no? Porque ya sabemos que hay riesgos que no del todo se pueden asegurar. Las empresas tampoco lo van a aceptar. Hemos visto sobre todo en la banca. Pero de los riesgos asegurables, que son la mayoría, los riesgos de daños, para conseguir una prima menor, podemos nosotros mismos proponer una franquicia. Y sabemos que por debajo de eso nos lo vamos a chupar, en todos los casos. Pero por encima de eso, el seguro nos va a cubrir. Y ahí viene esta aceptación del riesgo. O sea, no quiere decir que estamos aceptando el riesgo, sino que estamos asumiendo los costos de esos riesgos porque consideramos que son pequeños, que son manejables internamente. Ahora, hay otro tipo de riesgos que se convierten en oportunidades. Y aquí no solamente estamos hablando de riesgos de daños, sino inclusive de otro tipo de riesgos que pueden tener relación con el tipo de cambio, la tasa de interés, riesgos de mercado, la competencia, reglamentación del gobierno. Por ejemplo, ahorita se ha eliminado la posibilidad de utilizar transgénicos. Hoy o ayer el gobierno ha derogado los decretos que se hicieron en el gobierno de Áñez, donde se aceptaba
utilizar transgénicos en la agricultura. Bueno, para algunos ese va a ser un impacto, pero para otros puede ser una oportunidad. Aquellos que sienten que es mejor el alimento orgánico, etcétera, van a empezar a hacer publicidad y van a demostrar que su producto no utiliza transgénicos, etcétera, pretendiendo que el mercado compre su producto, por ejemplo. Entonces, todo depende de dónde estamos, ¿no? Los riesgos no son iguales para todos, ya lo dijimos. Entonces, el riesgo puede convertirse en oportunidad. Y transgénicos es un ejemplo. Hay muchos en el ámbito financiero, en el ámbito comercial, industrial. Finalmente, la transferencia del riesgo, que es otro aspecto importantísimo, que tiene que ver con la transferencia de riesgos a terceros. En algunos casos, sin seguro, o sea, a través de determinados contratos o con cláusulas que están dentro de los contratos, hacemos que la otra parte del contrato asuma, por supuesto, en acuerdo, porque un contrato no es algo que se impone, las partes tienen que estar de acuerdo, pero esa tercera parte acuerda asumir determinados riesgos, por ejemplo. Y la transferencia contractual al seguro, que es la más importante, hablando de transferencia de riesgos. Bien, para identificar los riesgos para los que se van a hacer planes de acción, lo que tenemos que ver es una descripción de los procesos. Un proceso industrial, un proceso productivo, un proceso de ventas, un proceso de comercialización. Todo responde a planes de cómo hacer las cosas. Ese es un proceso. Entonces, hay que ver la descripción de esos procesos para encontrar en el proceso algún elemento de riesgo. Cuando se hace eso, se hace un listado de actividades para los procesos y si en esa actividad algo sale de los parámetros esperados, entonces se convierte en riesgo porque afecta negativamente el proceso. Y sobre eso recién viene la etapa de identificación. Una vez que se ha identificado el riesgo, se los clasifica por categorías. Entonces, serán riesgos, por ejemplo, relacionados con la seguridad de la información, en la data electrónica particularmente, o riesgos financieros por los tipos de cambio, por las altas tasas de interés, por las restricciones del mercado crediticio, en fin. O riesgos operacionales, como muchos de los que enfrentan las entidades, las empresas, por falta de capacitación de sus funcionarios o por falta de conocimiento de cómo hacer las cosas. Luego, una vez que están clasificados los riesgos, determinamos quién se va a hacer cargo de ese proceso y quién se hace responsable del tratamiento de ese riesgo. Para eso hemos visto la administración por objetivos y la asignación de responsabilidades. Identificar el plazo en el que se debe tratar el riesgo, determinar si ese riesgo existe realmente fuera o dentro del desarrollo de cierta actividad. O sea, si no hacemos una actividad, el riesgo desaparece. Y cuando hacemos una actividad, el riesgo es inmanente a esa actividad. Eso es lo que hay que analizar. Hay actividades que están expuestas al riesgo, que no es inmanente al proceso, pero el riesgo está presente. Por ejemplo, enfriamiento, altas temperaturas, humedad y otros asuntos. Previamente hay que determinar una escala de calificación del riesgo como la que ya vimos, alto, medio, etcétera. Hay que listar los controles que se aplican para el riesgo específico, quiénes son los responsables de aplicar esos controles específicos
¿qué evidencias se dejan para demostrar la aplicación del control? O sea, hay que demostrar que el riesgo se presentó, que se lo identificó, se lo manejó, se lo procesó adecuadamente y cuál ha sido el resultado de ese procedimiento. Eso hay que documentarlo. Y finalmente, identificar con qué periodicidad tenemos que establecer tratamiento, entonces, que es el último. ¿Y hervidor termo, hijo? Estrella, los permisos del gordo. el micrófono, por favor, el micrófono. No podemos tener la clase así, Pam. Finalmente, el plan de tratamiento, que es el último paso en el proceso de la gestión de riesgos, ¿no? Es la mejora de los controles para el tratamiento del riesgo, depende de la estrategia que se haya definido en todo lo que hemos explicado en el anterior punto. Muchas veces los riesgos no tienen el impacto que en un principio habíamos creído, a lo mejor nos hemos asustado mucho, o a lo mejor hemos pensado que era pequeño y resultó ser grande. Bueno, hay que ver. Y finalmente los planes de tratamiento que suelen proyectarse a corto plazo. O sea, el tratamiento de un riesgo nunca es a largo plazo, porque los riesgos, ya dijimos, son dinámicos, están presentes cotidianamente. Por eso se evita que las condiciones se modifiquen cuando llegue el momento de la intervención. Aunque todo esté previsto, conviene tener en cuenta los siguientes escenarios. Si la gestión de riesgos ha sido aplicada tal como estaba previsto, si las respuestas han sido efectivas, si se están haciendo las políticas y las estrategias adecuadas, si la exposición del riesgo ha cambiado desde el último análisis, porque son dinámicos, se han manifestado síntomas de la aparición de riesgos, o sea, hay que ver si hay otros nuevos riesgos o si han aparecido riesgos que no habían sido contemplados al inicio, los habíamos obviado inconscientemente, o a lo mejor no estaban presentes en ese momento y ahora sí lo están. Bien, estamos justo sobre la hora. Gracias por atender a la clase. Les recomiendo ver la norma chilena, además tienen uno de los foros, las tareas y todo eso. Procuren hacerlas con tiempo para que no haya avalancha de respuestas. Y para mí es complicado, ustedes son un curso numeroso, entonces me ayudaría mucho que ya vayan haciendo